El día de hoy tenemos una exposición un poquito más extensa de lo normal en este tema del libro de Daniel que hemos estado exponiendo, pero vale la pena que dediquemos tiempo a nuestro estudio. En esta ocasión, recuerda que estamos hablando del libro de Daniel, su crítica, su historia y profecías. En esta ocasión estamos hablando de la parte histórica y estamos hablando del capítulo 1 del libro de Daniel. Historia de Daniel, sus amigos, el cautiverio y el palacio en Babilonia. Nos quedan dos temas de este capítulo 1 y en este tercer tema, el capítulo 1, vamos a estar hablando los versículos 8 al 16. La importancia de las convicciones. En especial, estamos enfocando a la juventud. Si usted es joven, bueno, esta enseñanza, este mensaje es para usted. Si eres un adulto también, este mensaje, esta enseñanza te sirve para poder trabajar con los jóvenes. Y bueno, pues vamos a estar entrando, invitándoles para que se suscriban en nuestros canales. Recuerden que Torre Fuerte es el nombre del Señor, Radio Torre Fuerte, y estamos hablando del grupo Instrucción Teológica también. Dele me gusta y actívenle la campanita para que le llegue toda la serie de mensajes que estamos subiendo respecto al libro de Daniel. En esta ocasión, la importancia de las convicciones, los versículos 8 al 16, que dice de la siguiente manera. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Bueno, recuerden que el tema que vamos a estar hablando, esta porción, hasta la importancia de las convicciones, mejor dicho, que es el tema que vamos a hablar. Recordemos que el exilio que tuvo lugar entre los años 605 a 586, que esto ocurrió en 3 etapas, comenzando en el año 605 con la primera invasión. Y eso ya lo hemos hablado, estamos haciendo como una especie de repaso. Cuando él y sus amigos fueron llevados a Babilonia en 597, cuando el rey Joacim fue capturado, y la invasión final, que fue en 586. Son las 3 invasiones interesantes. Ya la última fue cuando el templo fue destruido. El primer capítulo de Daniel narra la primera invasión, la del 605, que es prácticamente cuando se llevan los cautivos. Daniel fue un chico, podríamos decir, de la tercera cultura, es decir, alguien criado en una cultura diferente a la de sus padres durante un periodo significativo, durante en los primeros años de su vida, pero distinto, muy distinto a los babilónicos. Estos jóvenes vienen de una cultura, pero recuerden la cultura donde ellos vienen, que es judía, pero crecen en otra cultura. Finalmente, forman una tercera cultura con gente que conviven, que nació en Babilonia, pero ellos no nacieron en Babilonia, así que son una tercera cultura, lo cual ellos empiezan a ser incorporados en esa cultura, y desde luego que hay elementos de esa nueva cultura que ellos van a incorporar que tiene diferencia con la cultura de sus padres. Esto también es muy interesante poder tomarlo en cuenta. Como extranjero que vive en un lugar nuevo, existe una presión súper increíble por encajar, aprender las nuevas costumbres, seguir la corriente de la multitud y encontrar formas de pertenecer también a ese nuevo lugar.
casi como una especie de extraño o como un misionero también que se va en otra cultura. Esto es muy interesante, vista esta historia desde la perspectiva misionera. En muchos casos, esto puede brindar una maravillosa oportunidad para crecer y aprender un nuevo idioma, así como nuevas tradiciones que pueden darse, pero también presentaron graves peligros, tenemos que tomar en cuenta, porque esas tradiciones muchas veces estaban impregnadas con prácticas impías que no estaban acordes a la fe, a las costumbres que ellos tenían. Ahí es donde Daniel forjó su identidad como joven en medio de muchas presiones externas que luchaban por influir sobre él. Ya lo decía el filósofo y teólogo Francis Schaeffer. Decía, la mayoría de las personas se contagian de las suposiciones de su familia y la sociedad que los rodea, de la misma forma en la que un niño se contagia del sarampión. O sea, venimos influidos por el medio donde nos desarrollamos. En este sentido, vemos que todo es diferente. La comida favorita judía seguramente no estaba incluida en el menú del palacio de Babilonia, de tal manera que ahora tienen una comida distinta. Los modales y las costumbres radicalmente diferentes que Daniel tuvo que aprender juntamente con sus amigos, probablemente le dejaron con dolor de cabeza, en especial durante los primeros días del exilio, porque es un periodo de adaptación. Es como cuando un muchacho se va a estudiar a otra ciudad y de tal forma que tiene que adaptarse, ya se extraña la comida de mamá, ya se extrañan también la costumbre que había vivido en casa, pero ahora tiene que desarrollar otras habilidades y acomodarse y acostumbrarse a un nuevo contexto. Como chico de una tercera cultura que estamos diciendo, ya no es la que estaba en casa y tampoco es a la cultura en donde llegó, sino que hay una tercera cultura, pues Daniel desarrolló una identidad que combinaba aspectos de la herencia judía con su nueva identidad en Babilonia. El filtro de tal identidad era la fe en Dios y el compromiso de Daniel para obedecer las leyes supremas. Vemos que Daniel retuvo algunos elementos de la cultura judía que honraban a Dios. Esto es lo que significa para Daniel crecer en Babilonia. Aprendió efectivamente el nuevo idioma, incluso lo podemos decir, la forma de leer los jeroglíficos babilónicos. La cultura de Babilonia ahora se convierte también en parte de su vida. Hoy vamos a hablar acerca de lo siguiente: compromisos en vez de valores, fe, valores y valentía contra contaminarse, gracia contra legalismo, la imagen contra la ética, la verdad contra la tolerancia, convicciones contra posverdad, cosmovisión idolátrica o punto de vista idolátrico de ver el mundo contra la cosmovisión monoteísta. Es esto lo que vamos a estar desarrollando en el pasaje que leímos. Vamos a ver todos esos contrastes que fue para Daniel el vivir en una nueva sociedad y vamos a identificarnos precisamente con lo que sucede en nuestro contexto. ¿Qué les parece? Comenzamos primero, compromisos en vez de placeres. El versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón. El verbo propuso, que en hebreo es kal, viene de sum, que significa poner o colocar. Debe traducirse como determinó o resolvió solemnemente, es decir, como que hizo un compromiso, y que incluso es interesante, la resolución solemne es como cuando levantas tu mano y juras. Ese juramento lo resolvió delante de Dios, juró solemnemente, indicando de esta manera una madurez espiritual o responsabilidad de este joven al actor, porque es interesante que ya aquí lo que se está tomando es una responsabilidad ante los actos, dándoles un valor moral a los actos. El corazón, en el que se menciona aquí la palabra corazón, en el Antiguo Testamento, en ese contexto, es no el sitio de los sentimientos, no, todo lo contrario.
El corazón en el contexto del Antiguo Testamento es el sitio del raciocinio. Es muy interesante en este sentido. Y de hecho el Señor Jesucristo lo menciona cuando dice, porque del corazón nacen los malos pensamientos. Es muy interesante que el corazón es el centro de pensamientos en ese sentido, a diferencia como la forma romántica de interpretar el término corazón para algunos en el día de hoy, ¿verdad? Pero en el contexto del Antiguo Testamento está representando al centro de los pensamientos o de la voluntad. En tanto, las emociones en el contexto del Antiguo Testamento se representa con el estómago o con los intestinos. Es muy interesante que aquí la resolución no fue sentimental, sino que fue pensada, razonada y con voluntad. Eso es lo que habla de la expresión sentimiento. Y si bien Daniel podría protestar sobre los nombres paganos que le impusieron, que vimos en la charla pasada, no podía hacer la protesta porque, bueno, pues ya le impusieron e incluso así le llamaban. Pero sí podía hacer las diferencias en cuestiones de decisiones personales. En su conducta, en su carácter, en la autodisciplina, sí podía hacer diferencia. Pero incluso como lo fue el caso, se abstuvo de disfrutar beneficios de ser la élite seleccionada. ¿Cuál era ese beneficio? Era comer de la mismísima comida del rey, es decir, abstenerse del privilegio de comer de viandas reales fue algo que tomó en su voluntad. Además, esto demuestra la prioridad del gobierno en invertir para la apariencia física de sus líderes, que para ellos tenía un gran valor. Habían hecho el gobierno de Nabucodonosor una inversión importante para sostener, dar manutención y alimentación estricta para este tipo de líderes y darle, para ellos era una prioridad la apariencia física, como lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en este momento tenemos que entender, el liderazgo en nuestra Babilonia simbólica, por así decir, ¿no? Del contexto que estamos viviendo hoy, requiere también lo mismo que Daniel, un compromiso profundo con la búsqueda del gozo divino por encima del placer temporal. En este caso, abstenerse de manjares que muchas ocasiones pueden no estar acordes. Interesante con nuestras convicciones. Somos impulsados a hacer lo que nos hace sentir bien, cómodos en un momento, y lo que nos satisface nuestros sentidos sin considerar las consecuencias que pueden producirse a futuro. Comer pan en vez de verduras y elegir un postre azucarado en vez de vegetales por el simple hecho de que nos da placer. Por eso estamos hablando del contraste entre placer en contra de compromiso. Placer ve ese compromiso. Si tú eres un joven, por ejemplo, que va a estudiar a una universidad fuera de casa, tiene que tener en mente cuál es el propósito por el que tú estás ahí y en concentrar todos tus esfuerzos a eso, a lo que fuiste. Podrían ofrecerte otros espacios de tentaciones y placeres, pero ese no es el sentido por el que tú te moviste. Tú te moviste en casa para estudiar y concentrarte a eso. Es muy interesante lo que te está enseñando aquí Daniel. La cultura enfoca la búsqueda del placer. Estamos viviendo una cultura que tiene el placer como un fin en sí mismo. Pero como creyentes, nosotros debemos aprender a responder a un llamado, al llamado de Dios, hacia algo más elevado, más que solamente sentir placer. O estamos siendo llamados a trascender, a algo más grande de lo que nuestra cultura puede prometerte, o lo que nuestra cultura celebra, o lo que nuestra cultura puede permitir. Babilonia contaba con algunas de las mayores bellezas y riquezas y lujos en el mundo de aquel entonces. Daniel y sus amigos podían haber permitido que su propia felicidad, su propio placer, su propio bienestar, su propia reputación y sus acciones y decisiones de alguna manera se puedan enfocar a ellos mismos. Las presiones de alrededor de su grupo eran constantes y los amigos siempre estaban allá para hacer ese tipo de presión. Por esa razón se requería una resolución fuerte de parte de estos jóvenes. Daniel y sus amigos eligieron, sin embargo, beber agua
y comer vegetales en lugar de consumir vino y las comidas abundantes de la mesa real. En otras palabras, de nuevo, compromiso en vez de placer. Esto es algo muy importante en este sentido. Ahora, lo segundo que encontramos allá es fe, valores y valentía contra el contaminarse. Dice allá el versículo 8, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. El descontento de Daniel no fue por la pésima calidad de la comida o por la discriminación de, sabes que aquí me están dando menos. No, todo lo contrario. O sea, el descontento de Daniel no es como lo que hacen en algunas de las cocinas comunitarias, ¿no? Donde la gente se queja de la comida. No, no. Aquí el descontento es porque les estaban dando de lo mejor, los mejores manjares. Aquí es interesante lo que comenta Harold Whittington en su auxiliar bíblico portavoz. Él dice, Daniel había temido contaminarse con los alimentos babilónicos que hubieran podido implicar uno o más de los siguientes extremos. Número uno, pudiera haber sido ofrecido antes a los dioses paganos. Número dos, pudieran haber sido inmundos sobre las bases de las leyes dietéticas judías de Levítico 11. O número tres, pudieran haber sido que comer de la mesa del rey pudo haber implicado una lealtad incondicional al rey y a su imperio, es decir, sentarse a comer como una especie de ahora estás comprometido conmigo, porque así hacían las comidas servían para armar compromisos. Y ellos no quisieron hacer eso. Ante todo, sin embargo, se trata de una resolución interior en el corazón y en la mente que precedió a su acción exterior. Se levantó en correspondencia con las convicciones bíblicas de Daniel sobre la santidad. Si bien los utensilios, por ejemplo, del templo que son mencionados, eran objetos inertes y que ellos fueron llevados al templo de Marduk, y considerados santos, pero ellos eran personas y personas santas con voluntad y podían guardar su templo de no contaminarse, porque para testificar de la gloria y la santidad de Dios se necesita asegurar de que su carácter y personalidad fueran moldeados conforme a la santidad, como lo dice en 1 Pedro 1, 14 al 16, y como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Solo alguien valiente atraería la atención por tener algún distintivo religioso, es decir, que en medio de una cultura con una religión totalmente diferente pueda mantener su fe en alto. Solo alguien valiente puede hacerlo. No un cristiano de la secreta, es decir, que nadie conoce que es cristiano. Solo un valiente puede tomar una decisión que involucre su fe. Solo un valiente podría pertenecer a un movimiento que provocaría interrogantes, que provocaría oposición. Solo un valiente puede hacer eso. Solo un valiente puede ser alguien que lleve a experimentar hostilidad violenta, que esté dispuesto hasta ser rechazado por su fe. Pero participar de lo que se servía en una mesa era una cuestión de peso en los tiempos bíblicos. Tú tenías que comer porque de esa manera, si no estás rechazando la cultura de las personas, y a veces es algo que en diferentes culturas es así, si no comes lo que te dan, los estás rechazando, los estás ofendiendo. Así que esto sería un rechazo serio a las atenciones del mismísimo rey para con sus invitados. Y mira que es interesante esto, porque no tenía Daniel prácticamente, vamos a decir esto, no tenía, una presión en este sentido. Pero dice el Mateo 9, 9 al 13, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de tributos. Él dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí,
que muchos publicanos y pecadores habían venido y se sentaron juntamente con él en la mesa con Jesús y con sus discípulos. Y cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sentarse con ellos a la mesa significaba aceptarlos tal cual. Pero ahora, en esta decisión tan radical de Daniel, qué interesante es esto, las reacciones, ¿eh? Al poner a Dios como el único director de su vida, estos jóvenes hebreos recibieron la fuerza, la valentía para mantener su fe pública. Contaminarse podría arruinar su relación con Dios. Contaminarse significaba destruir su testimonio y la razón por la que estaban allá. Dios con mucha frecuencia les había advertido a Israel a través de Moisés y de los profetas que le sucedieron del peligro de contaminarse con prácticas de ciertas culturas paganas vecinas, en particular con los cananeos, conocidos por su inmoralidad, infanticidio, como es el sacrificio de niños y también la idolatría. No es muy fácil. Por esa razón, muchos inclusive en sus muros de Facebook no ponen ni un texto de la Biblia porque no quieren parecer o verse religiosos y de esa manera recibir todo tipo de ofensas o oposición. ¿Qué es lo que estaba en juego o en riesgo? La propia lealtad a Dios. Un corazón que ama al Señor, que confía en el Señor. Por lo tanto, obedece al Señor, no tiene dificultad en tomar las decisiones correctas y confiar en Dios para que se encargue Dios de las mismas consecuencias. Miren que dice Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. La fe no solamente creer. Escuche esto, fe no es creer a pesar de la falta de evidencia, inclusive eso es superstición. Si no tiene evidencia es superstición. Fe es obedecer a pesar de las consecuencias. Deuteronomio 8:3 lo dice claramente: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres te habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y fe precisamente consiste en eso. Dios te manda evidencia y requiere obediencia. Eso es la fe. Cada vez más difícil evitar la marginación que se da como resultado de caminar fuera de la línea política correcta, cuando no es acorde con las costumbres de las personas. Puede ser hasta un negocio costoso, con muchos riesgos. Daniel y sus amigos, sin embargo, estaban dispuestos a pagar cualquier precio que se requiera por mantener su fe en el Dios vivo, porque esto para sus amigos, era de un valor supremo. Ante todo, prefería pasar vergüenza que perder la fe. De ahí que mantenían los valores, la fe, en contra de todo lo que podríamos decir la contaminación. Gracia contra el legalismo. Aquí me parece que es un punto también muy interesante, donde me gustaría que entendamos que pese a la lucha cultural que estaba teniendo Daniel, en medio de todo, creció en gracia y no cayó en un legalismo. 8c. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Que recuerden que Aspenaz, que es un poco complicado la traducción, algunos dicen el que anda a caballo, pero recuerden que también estaba Melzar, que es el que estaba sobre ellos. Melzar, algunos piensan que es un título, no es específicamente un nombre. Bueno, la cosa es que habló con ellos. Y eso es interesante que tomemos en cuenta esto. Gracia en vez de legalismo. O sea, necesitamos influir, sí, pero no vamos a caer en un legalismo. La sabiduría, prudencia y amabilidad con la autoridad, ante todo,
se convierte en un requisito. No es requisito que para mantener tu fe tengas que ser un grosero. En la escena anterior, con el cambio de sus nombres, lo que vimos ya en el pasado, la pasada enseñanza, vemos que Daniel no es un supersticioso que interprete la ley legalistamente. Es decir, que yo no uso los nombres paganos que me pusieron porque eso está en contra de la ley, o por ejemplo, porque sí podría buscar algunos elementos legalistamente, interpretarlos fuera del contexto y no querer usar los nombres que le impusieron. En Babilonia, por ejemplo, David dijo que no se pronunciarían nombres de dioses ajenos en sus labios. Salmo 16:4 que dice: se multiplicaron los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres de esos dioses. Pero el nombre babilónico de Daniel aparece en el capítulo 3, en el capítulo 4 y en el capítulo 5, que es Belsasar. Es muy interesante que es mencionado Daniel como Belsasar más adelante. Quiere decir que se siguió usando su nombre babilónico en otros, aunque también se usaba el nombre de Daniel, pero lo que aquí me estoy refiriendo es que él no se ponía a decir: no, es que no repitas mi nombre Daniel, no me digas Belsasar porque eso es pagano. O sea, no se puso en ese sentido legalista. ¿Por qué? Porque este salmo en realidad, aunque puede interpretarlo legalistamente, no es lo que está diciendo. En su interpretación no era legalista en el Salmo, sino que entendía que el problema que marca el Salmo no es la pronunciación. El problema era la invocación, no la pronunciación, sino la invocación o la petición de protección. Esto es algo muy interesante que podemos nosotros tomar en cuenta en esta charla, que es muy interesante. Saludos a la hermana María Luisa Calderón Quijano, saludos, Dios la bendiga. No había visto su mensaje hasta ahorita que estoy abriendo aquí el espacio, pero está muy interesante esto de cómo él hace la propuesta que es gracia en contra del legalismo. O sea, la forma, algunos dicen, en el pedir está el dar. Y eso es lo que hizo Daniel. La sabiduría no está peleado con las convicciones. Al registrar en su libro, un libro donde muestra su nombre impuesto en Babilonia, y lo utiliza, al registrar, el mismo hecho de registrarlo, donde demuestra o se menciona nombres de dioses paganos como Belsasar, o Beltri protege al rey, que es interesante, ¿verdad? Que allí se usa el nombre de la esposa de Marduk en el nombre de Daniel. Pero aquí también lo que está demostrando es el grado de madurez que Daniel tenía al utilizarlo. O sea, porque no era supersticioso. De decir: ay, no, yo no voy a usar, y hasta casi se persina, ¿no? Daniel, pues no lo hace. Tenía la confianza que solo hay un Dios verdadero y que todos los demás no son dioses. Es interesante eso, pero tampoco se puso a hablar mal ni siquiera de los ídolos. Si ustedes se dan cuenta en los escritos, si él quería influir como lo hizo, la forma cultural de influir no es pararte y hablar pestes de todos los ídolos, no era la forma más correcta, pero él se acercó con el jefe de los eunucos, con Belsasar, y entonces le pidió amablemente que le hace una propuesta de prueba. Ciertamente las leyes sobre los alimentos estaban en vigor cuando Daniel vivió. O sea, no estaban obsoletas las leyes de los alimentos y los cuidados que hemos visto que requerían Levítico 11. Por lo tanto, habría constituido una fuerte razón para que Daniel y sus amigos rechazaran la comida imperial de una manera grosera, radical, ¿no? Por así decir. La impureza ceremonial externa y temporal a la que apuntaban era a la pureza moral y espiritual interna permanente. Lo voy a repetir esto. Tenemos que entender que más adelante el Señor Jesucristo lo iba a explicar. Todavía en la época de Daniel estaba en vigor lo que podríamos llamar la simbología de la impureza ceremonial, porque existía el templo. Y cuando hablo de impureza ceremonial, tengo que aclarar esto. Tiene
que ver con la presencia de los creyentes en el templo de Jerusalén a la hora de ofrecerles los sacrificios. Y cuando se ofrecían los sacrificios, tú tenías que estar puro. Esa es la pureza ceremonial, que la pureza que requería tu presencia en el templo para la ofrección de sacrificios. Todo lo que era ceremonial obedecía al sistema de sacrificios y estaba en pleno vigor. Esa ceremonial, esa impureza ceremonial, vuelvo a decir, esto se refiere a impureza ceremonial externa y temporal, estaba todavía en vigor en tiempos de Daniel, pero estas solo apuntaban o estaban ejemplificando lo que es algo más grande, que es la pureza moral y espiritual, que es interna y permanente, que esa se mantiene. Explica también en Marcos 7:19, porque lo que sale del hombre, no lo que entra es lo que contamina, sino lo que sale, refiriéndose a esa impureza. El no distinguir estos dos aspectos de la impureza ceremonial y la impureza moral puede llevar a un legalismo, a cuidarnos netamente de las cosas externas. Incluso puede llevar a gloriarse, ¿no? Yo sí lo hago, tú no lo haces, ¿no? No, yo soy más santo porque guardo como kosher, como lo que está autorizado en la ley. O también puede llevarte a compararte con otros, no como este fariseo, no como este publicano, decía el fariseo, ¿no? Y bueno, y hasta incluso el concentrarte tú netamente en lo ceremonial, en lo externo, puede desatar una vigilancia persecutoria sobre otros, de tal manera que cuando ves, no, este no lo está haciendo, vamos a aplicarle la ley. Y esa forma persecutoria está perdiendo el sentido de la ley. Asimismo, rechazaron esta comida debido a la matanza y a la preparación de la carne, que era parte de lo que se daba allá. Pero recuerden que no perdían de vista estas dos diferencias. Las leyes levíticas prohibían comer sangre o carne o los productos derivados de esta, sobre la base de que la vida de la carne está en la sangre, y así lo menciona Levítico 17:11. Esta regulación se estableció para recordarle a Israel de una manera simbólica la santidad de la vida, que es lo más importante. Y en toda nuestra lucha tenemos que entender que no debemos de perder de vista la santidad de la vida, antes de cuestiones externas, lo que es la santidad de la vida. En fin, estas legislaciones no eran observadas en la carnicería de Babilonia, así que tenían que tener un plan sabio para expresar su desacuerdo, que es el punto donde estamos yendo. Gracia en vez de legalismo. O sea, está bien cómo poder plantearle a otras personas mi desacuerdo en ese punto. Debemos presentar defensa, dice Primera de Pedro 3:15, pero enfatiza con mansedumbre. O sea, no es solamente hablar por hablar o defender mi punto por defender mi punto, sino presentar defensas con mansedumbre. Ahí muestra la forma de presentar defensa. Daniel no llega de pronto cuando está servido todo en la mesa, aporrea la mesa y entonces de repente aporreando el comedor o levantando toda la comida y rompiendo trastes, dice, ¿saben qué? Esto es pagano, no puedo comer nada de esto. No, ni siquiera viene exigiendo otra comida como un derecho y decir, ¿saben qué? Es mi derecho, soy seleccionado por el rey, o en nombre de su religión, yo como judío, o incluso hasta apelando a los derechos humanos, otra cosa, ¿no? Lo hace de forma educada. Su petición apenas lo hace en forma privada. Hay que ser estratégicos en este sentido sí, cierto, hay ocasiones en las que hay que ser radicales, pero también hay que ser estratégicos. Debemos aprender a ser gentiles, respetuosos con las personas, sobre todo son autoridades. Es triste que hay algunos cristianos a los que estas dos cosas les parecen muy engorrosas. Parece ser que el respeto y la gentileza no están en sus corazones, pero la convicción de que conocemos la verdad,
esta es la verdad. Sí, es cierto, pero a veces ese conocimiento de la verdad a muchos les está produciendo una actitud agresiva que de alguna manera aparenta superioridad y es muy desagradable para las personas. No necesitamos ser desagradables para presentar nuestros desacuerdos. No es un requisito, de nuevo vuelvo a decir, ser un grosero para mostrar mi fe y demostrar que tengo convicciones. Al contrario, debemos aprender a ser gentiles y amables. No esperaron que un oficial gentil pagano obedeciera la ley de Moisés y le dice, ¿sabe qué? No voy a tomar si tú no obedeces la ley de Moisés y vamos a imponerle para que este Melzar obedezca la ley de Moisés y así pues podamos seguirle, ¿no? Si no, no vamos a comer nada de lo que tenemos. Sus amigos se acercaron sabiamente y solicitaron un experimento de 10 días. Los hombres valientes también son sabios y son amables. No cambia Dios en nada el hecho de Dios cambia al usar la sabiduría, la cortesía, puede usar esos elementos para cambiar el carácter aún de sus enemigos. Por eso la palabra del Señor dice en Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Es muy interesante ese texto que tomemos en cuenta, Romanos 12:18, si es posible, en cuanto a dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. O sea, la forma cuenta mucho en cómo nos vamos a dirigir a las personas para solicitarles ciertos cambios. Los cristianos no tienen el derecho a pedirle a los demás, especialmente a los que no son salvos, que se arriesguen a que ellos mismos, a algo que ellos mismos no quieren arriesgarse. Recuerden, Cristo Jesús es la verdad. Yo sé que hay que seguir la verdad y Cristo es la verdad. Él es la verdad y fue el más gentil de todos los hombres. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Por supuesto, eso no va a significar que Jesús se presentara como un derrotista, aburrido, sin fuerza en el carácter. No, Cristo estaba lleno de valor y autoridad moral y al mismo tiempo mostró justicia, ira cuando fue necesario, pero siempre fue cortés y respetuoso. Expresemos nuestra fe de modo que la gente sepa que Dios amó tanto al mundo, lo amó de tal manera que de hecho dio a su hijo para que muriera por él. Hombre, poco nos ayudará comunicar este mensaje de salvación de verdad si lo transmitimos con un aire de superioridad, de arrogancia, y nuestro objetivo debe de ser fraternizar con las personas como Jesús lo hizo, no simplemente hablar a posibles conversos, sino tratarlos con el amor de Dios. El Señor Jesucristo nunca excusó el pecado. Vete y no peques más. Lo expuso, lo trajo a la luz, pero, y en esto es muy esencial, lo hizo de tal manera que las personas que estaban en verdad arrepentidas podían entender que Él ofrecía perdonarlos de forma gratuita. Al mismo tiempo, expuso la hipocresía de los corazones de aquellos que son condenatorios y los evidenciaba. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Así hablaba el Señor Jesús. Aprendamos entonces a tener gracia en vez de caer en legalismos. Vamos a ver la otra parte. Imagen en contra de la ética. ¿Qué es lo que está pasando? Que se está dando prioridad a la imagen en contra de lo que es la ética. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que lo de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Aspenaz temía que Daniel luciera peor. Fíjate, interesante eso, veamos lo que es la imagen. Y que él, que Aspenaz, fuera condenado como culpable. Ahora, no es tanto una cuestión de identidad aquí, sino aquí la cuestión que se está presentando es una cuestión de imagen. O sea, de cómo se iban a ver. De hecho, la palabra hebrea que se usa para rostro es apariencia, es de la imagen. Babilonia premiaba mucho la imagen física. Igual que los griegos, ¿verdad? Que incluso endiosaban lo físico. Pero las personas en especial, aquellos que buscaban altos cargos, no solo tenían que ser buenos,
sino que tenían que lucir bien, o sea, cuidar la imagen, que es el enfoque mismo de Babilonia, es el mismo enfoque de nuestra sociedad. Se está buscando la imagen. Daniel sugirió que en silencio y sin agitación llevaría a cabo una prueba controlada. La primera vez en la historia que se lee esto, no había otro caso. Así que si bien habían ciertos principios dietéticos que se estaban siguiendo, también allá hay elementos de fe. La prueba era que debían comer comida sencilla, que consistiera solo de vegetales por un periodo de 10 días. El mayordomo luego debía actuar de acuerdo a lo que viera y entonces tomar una resolución. La prueba finalmente fue un éxito y hubo evidencia de una diferencia notable en la apariencia de los cuatro. En realidad, ahora lucía mejor que los estudiantes que comían la comida real y se les permitió continuar con la dieta básica. Daniel tomó tiempo. Él no estaba en un apuro frenético para ver que ya se detenga. Así son las luchas sociales, así son, ¿eh? Tienen que darse en su tiempo. Fue sensible a la necesidad del tiempo de los otros. Es muy fácil, por la gran cantidad de nuestros argumentos, hacer que las personas interesadas muchas veces se sientan asfixiadas, ir con Melzar y estar asfixiándolo para que él pueda acceder. Muchas veces hay que presentar el plan y ponerlo en las manos del Señor y que el Señor vaya haciendo la obra. Por eso es que presentó 10 días y vamos a orar. Dejemos en las manos de Dios y cuando regresaron vieron el resultado. Debemos darles espacio para respirar a nuestros colaboradores o simplemente los vamos a asfixiar y los vamos a alejar. La cuestión es esta, que lo más importante es la ética ante lo que es la apariencia. Vamos a ver esto. Y aquí quiero detenerme y voy a darle tiempo a este tema que de hecho es casi como decir el centro de esta discusión está aquí. La verdad contra la tolerancia. Son dos cosas que no pueden ser la misma. La verdad contra tolerancia. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azaría, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tu siervo, según vea. Vamos a ver, verdad contra tolerancia, porque no es lo mismo y son cosas totalmente opuestas. Pero entramos en dónde basamos este concepto de verdad en contra de tolerancia. Bueno, en lo relativo a la salud física, hay una verdad nutricional que aparece en este pasaje. Y eso no lo va a cambiar nada. Es que la verdad es así. La verdad no la puedes cambiar por nada. La verdad es la verdad. Los resultados que Daniel y sus compañeros obtuvieron no fueron un golpe de suerte o como una cuestión del azar en donde tiras la moneda y cuando cae esa moneda, pues de alguna manera al azar puede caer águilas o soles, aquí decimos en México, con el peso, ¿no? Los resultados que Daniel y sus compañeros obtuvieron, no, fueron verdades alimenticias, porque existen esas verdades nutricionales. La palabra incluso que se utiliza ya es la palabra legumbres, que iban a comer legumbres. La palabra legumbres del hebreo es sheroim, que viene de sheroán o algo sembrado, legumbres, de hortalizas, algo que viene, que tiene raíz, que viene del fruto de la tierra. De hecho, la palabra que viene se deriva de shera. Shera quiere decir posteridad o simiente. De ahí viene la palabra hebrea shera, posteridad o simiente. Pero tiene que ver con el fruto de la tierra, algo que se cosecha. No es solamente la traducción Reina Valera dice legumbres, pero en realidad el tema allá de la palabra sheraón es algo sembrado. Todo lo que es sembrado y lo que produce la tierra, lo que tiene raíz, ese es el concepto que ahí se está manejando. O sea, una dieta basada en lo que se cosecha. Pueden ser granos, podemos ver todo tipo de vegetales, legumbres están incluidas también, pero ese es el concepto que en nuestra Biblia se traduce como legumbre, que es sheroim, pero es todo lo que se cosecha. Y agua, que, bueno, pues aquí nos gustaría que
que estuviera escrito allí Coca-Cola, ¿verdad? Pero realmente es algo que aquí se menciona, incluso el vino, que era de los mejores vinos, que no está puesto allá, precisamente lo rechazan ellos porque lo más saludable que es el agua y todo lo que produce la tierra. En verdad que si alguien no ayuna, no hace ejercicio, come comida chatarra y no come saludablemente, en cualquier momento se puede enfermar. Se puede enfermar de malnutrición, se puede enfermar de obesidad, que es una problemática, creo que es número 1 aquí en México, no sé en otros países, pero aquí es un problema grande la obesidad, diabetes o alguna enfermedad del corazón. Y esto no es tampoco, ay, qué mala suerte tuve porque me enfermé de obesidad. O sea, no es cuestión de la mala suerte, sino que hay verdades nutricionales que se están atropellando. Y en este sentido, ahora, desde luego, en muchas ópticas, cuando se tratan de cuestiones de parciales, puede existir lo que aparece aquí en esta imagen, lo que este ve que son 4, pero el otro ve que son 3 y es en la misma posición de la misma cantidad. ¿Cuántos son? 3 o 4. Bueno, pues es la perspectiva en que están. Sin embargo, esta perspectiva es reduccionista o es una perspectiva parcial. ¿Por qué parcial? Porque él está viendo una parte y el otro está viendo una parte y la realidad está en medio. Bueno, eso no significa que no existen las verdades absolutas, porque la verdad absoluta está en medio, pero Dios quiere que cuidemos nuestros cuerpos, sí, y la ciencia es así. También para eso estableció leyes que no pueden ser violadas sin consecuencias. En el centro, sin embargo, de la mentalidad postmodernista, yace una patente autocontradicción. Espera que aceptemos como verdad absoluta que no existe verdades absolutas. Y ellos dicen, no hay verdades absolutas. Bueno, si no hay verdades absolutas, entonces lo de Daniel fue un golpe de suerte. No existe una verdad nutricional, no existe una verdad biológica, no existe una verdad matemática, no existe una verdad geológica, o sea, no existe, ninguna verdad existe. Entonces, este punto necesita que la enfaticemos. Es muy superficial expresar que alguien es un relativista, es decir, que es de alguna forma no tiene la verdad, es relativa. Por la sencilla razón de que nadie es un relativista en todas las áreas. De hecho, en la mayoría de las áreas, todos tenemos verdades absolutas, hasta los relativistas que dicen que no hay verdades absolutas. Como en esta imagen que ustedes ven, dicen, no, pues esta es mi verdad, esta es tu verdad, y la verdad está aquí en medio, desde luego que así como está presentado en esta imagen. En matemáticas, sin embargo, hay verdades absolutas. 2 más 2 son 4. En geografía, ¿cuál es la capital de España? La verdad absoluta es que es Madrid. Ahora, tú no puedes decir, bueno, pues España, Chemash, ¿no? O que es un poblado de aquí. O sea, no, realmente no es una verdad. Parecía, es que todas las verdades son iguales. No, no todas. Y aquí hay verdades que sí son absolutas. Por ejemplo, hay verdad sobre la temperatura, donde lo puedes ver en un termómetro. Ahí está la verdad en la temperatura. Y aunque Protágoras, por ejemplo, negó que exista el tema de la temperatura y eso es relativo, decía Protágoras, pero esto es algo muy interesante. El termómetro marca que hay una verdad en la temperatura. Los mejores relojes de Suiza nos marcan la hora correcta. Y entonces hay una verdad. Hasta los ateos son absolutos cuando se trata de proclamar la verdad del ateísmo. Porque ellos dicen, no hay verdades absolutas. Y esa declaración lo estás tomando como una verdad absoluta. Entonces, tu declaración es falsa, porque ni siquiera es una verdad absoluta. No te puedo creer ni a ti. Entonces es interesante. Y ellos cuando niegan la existencia de Dios, lo presentan como una verdad absoluta. Es muy interesante eso, ¿eh? Desde la llegada del cristianismo, toda la verdad recaía en un solo centro. Todas las verdades, la verdad psicológica, la verdad sociológica, la verdad antropológica, la verdad metafísica, la verdad teológica, todo se concentraba en que había un solo Dios creador que está sobre todo y el hombre creado recibía esa verdad. Es muy interesante esto, que el hombre lo único que hacía es que investigaba sobre esa verdad
porque ya está la verdad y Dios había dado la verdad. Así funcionaba desde la llegada del cristianismo, pero fue sucediendo ciertos cambios en el desarrollo cultural socio-religioso. Por ejemplo, miren, en las culturas antiguas, en las sociedades animistas, estaban basadas en las supersticiones. Por eso es que ellos, que no creían en la venida de no creían en Dios, creían en muchos dioses, dioses que estaban dentro del contexto de todo el ser humano. Y surgieron las supersticiones. Y eso ustedes lo pueden investigar en todas las culturas. Y como resultado, la creación de mitos para explicar el funcionamiento del mundo. Pero después vino el monoteísmo, con las sociedades judeocristianas, donde se reveló acerca de un Dios y sucede lo que se llama la muerte de los mitos o la muerte de los ídolos, porque todas las supersticiones quedaron puestos a un lado, porque ahora Dios vino a explicar las causas y Dios se puso en el centro y hacia arriba explicando todo. Pero viene la modernidad. Con la llegada de la modernidad, las sociedades humanistas quitaron a Dios y pusieron al centro. No, Dios no lo explica todo. Ahora el que lo explica todo es el hombre. Y entonces dice la muerte de Dios o de un Dios personal. Pero como murió ese Dios personal para el hombre, entonces surge la posmodernidad, porque el hombre también ahora muere el hombre y ahora ya no hay nada. Ya no está ni la superstición, ni Dios, ni el hombre, sino ahora el centro es la nada. Y las sociedades relativistas están centrados en la nada. Esa es la perspectiva de la posmodernidad, que habla de la muerte del hombre y por lo tanto no le quedó nada para basarse. Ahora vamos a explicar un poquito más con los 4 movimientos que surgieron. Vean, vamos a retornar. El Renacimiento, recuerden que comenzó cuando la llegada del cristianismo, todo se centraba, toda la explicación venía de Dios, todas las verdades venían de Dios. Y a ese movimiento surge el Renacimiento. El Renacimiento salió a decir, salió a proclamar, salió a predicar, no necesitamos a Dios. La humanidad es grande en sí misma. Y elevó al hombre un poquito y trató de bajar a Dios un poquito. Pero luego vino el iluminismo o la ilustración. Y la ilustración decía, miren, cuán bien podemos razonar. Así que yo amo mi propio destino y lo elevo un poco más. Elevó al hombre y bajó a Dios un poquito más, le quitó más autoridad a Dios, lo fue bajando. Y regresa la revolución industrial. Cuando viene la revolución industrial dice, no necesitamos a Dios porque podemos crear tantas máquinas que sean, hacer inventos, y bajó el concepto del Dios personal y crearon máquinas, quitaron al Dios personal y confiaron en las máquinas. Interesante es esto, ¿eh? Y luego vino el darwinismo. ¿Qué hizo el darwinismo? El darwinismo dice, no sé más, no se preocupen, ahora sí vamos a quitar a Dios, porque el origen de todo no viene de un Dios creador, todo se originó de la nada. Así que viene la muerte del concepto de Dios, de un Dios personal, y ahora el hombre es el que sobrevivió, pero recuerden que el quinto paso es, murió también ese hombre, y el hombre ya no manda, sino que ahora manda la nada. Y ese es el posmodernismo. Así surgió, por lo tanto, todo lo que surge es la tolerancia. Así surgió la historia de la tolerancia que hoy, pues estamos hablando verdad contra tolerancia, porque podríamos decir verdad contra mentira, no, verdad contra tolerancia. ¿Por qué? Porque la tolerancia es una versión de la mentira. Interesante, pero se está usando la palabra tolerancia. Tolerancia no es que puede soportar a cualquier persona como lo que la Biblia habla de que nos soportemos. No, ese no es el concepto. Aquí el concepto filosófico de tolerancia es todos los valores, creencias, estilos de vida y demandas a la verdad son iguales. De tal manera que no existen valores más grandes que otros, sino que todos están en el mismo nivel. Y eso es la filosofía que dice que todos los valores y creencias y estilo de vida
y demandas de la verdad. Si tú dices, yo reclamo la verdad, el otro dice, yo también lo reclamo, así que todas las verdades son iguales. ¿Cómo? Hay que quitarnos los lentes. Decir, todas las verdades son iguales, ¿es verdad? Y entonces no existe algo falso, lo falso no existe. Ahorita estamos hablando de verdad contra tolerancia. Esto es muy importante que podamos entender eso. Es tolerancia, como ya se ha entendido, es ahora, en este tiempo, es la virtud número uno en el mundo. Ahora, aún la tolerancia está puesta sobre la verdad. Para las personas es más importante la tolerancia que la verdad. Y son más importante la tolerancia que la misma justicia. Por eso no se está buscando justicia, sino se está buscando tolerancia. Es el enfoque que se está dando. No les importa la verdad, sino la tolerancia. Un país incluso no puede pertenecer a la ONU a menos que esté de acuerdo con la tolerancia. Quien se atreva a decir que una creencia es un poco mejor que otro, e inmediatamente te etiquetan. Tú eres un intolerante. Si te atreves a decir que tu valor o la verdad que tú proclamas es mejor que otro, entonces eres un discriminador. Y si afirmas que tu estilo de vida es mejor que otro, entonces eres un intolerante porque haces un juicio de valor moral y te quieres poner sobre los demás. Así que eres un absolutista intolerante por querer decir que tu verdad es mayor sobre otro. Ahora, ¿en qué te basas? Te dice. ¿Cuál es tu punto de referencia externa para decir que algo es verdad o algo es mentira o que la tolerancia es mejor que la verdad? ¿Cuál es tu punto de vista? Eso es importante y aquí es donde necesitamos discutir. Por eso estoy hablando de que la verdad en la época de posverdad. Mire, ¿qué dice Fernando Savater, que es un filósofo español? Él define la tolerancia de la siguiente manera. La tolerancia es la doctrina en moda de que todas las opiniones son iguales. Cada uno tiene su propio punto, su propia verdad. Cada uno debe ser respetado. Es decir, no hay una manera racional de decidir entre ellos, sino que todos están en el mismo tramo de lo igual. O sea, hoy no puedes juzgar a nadie en nada, porque si lo haces, estás diciendo que hay un punto de referencia externo, en donde estás basándote tú para decirme que eso es malo. Si dices, pues la Biblia es mi punto, así que saca la Biblia y dice, pues aquí está, es malo porque aquí dice en la Biblia. Entonces, los filósofos te van a decir, bueno, es tu opinión, es respetable y es bueno o es malo para ti, pero no dejes que sea bueno o malo para mí, no me impongas tu verdad. Mire, note bien cómo ahora resulta que hay varias verdades. La tolerancia, ¿saben qué hace? Neutraliza la verdad y no puede hacer un juicio la verdad. Por lo tanto, la verdad tiene que quedar callada ante la tolerancia. Entonces, dicen, esta es tu verdad, no es mi verdad. ¿Quién eres tú para imponer tu verdad a la mía? Así que tú quédate con tu verdad y yo me quedo con mi verdad y todos tienen la verdad y todos están al mismo nivel de la verdad. Note bien esto de ese tema de la tolerancia de tal manera que la tolerancia, precisamente, y quiero que se entienda bien este punto porque estamos hablando de lo que Daniel está haciendo allá. O sea, Daniel no podía actuar de esa manera si él aceptaba todo como verdad y no existían verdades nutricionales, por ejemplo. La tolerancia prohíbe todo tipo de reforma o revolución en una cultura. Tú no puedes poner reforma o revolución porque eso significaría que tienes otra forma mejor de hacer o de pensar. Si todo es lo mismo y todo es verdad, tú no eres nadie para juzgar a un político corrupto, tú no eres nadie para juzgar un sistema, porque todos al final es bueno. Es decir, cuando tú pones un sistema de reforma, en el caso, por ejemplo, ahí vemos una foto de ejemplificada en Martín Lutero. Él habla de la reforma, porque hace una reforma, porque está diciendo que lo que se estaba llevando hasta ese momento no era lo más correcto y él apela para una reforma, es decir,
presenta mejores valores, valores elevados, valores verdaderos. Y entonces al decir esto, que tus valores son mejores y verdaderos, estás abriendo el camino para una reforma, para una revolución, por así, revolución en las ideas. Pero si no existen verdades absolutas o mejores valores, entonces tú no puedes juzgar a nadie. Por ejemplo, si alguien critica el tráfico sexual de niños o el abuso infantil, ¿en base a qué? Si todos los valores son iguales, entonces también lo que esos traficantes de trata de menores están haciendo también es válido. No tienes la autoridad tampoco para juzgar porque es la verdad de ellos. De tal forma que no necesitas aplicarle justicia. Este es el punto interesante. Piensa antes, alto, porque están surgiendo que tus valores, estás sugiriendo que tus valores son mejores que los de él y sería contra la tolerancia. Si tú te opones a todo eso, estás diciendo que eso es un valor menor a lo que tú estás hablando, que es el respeto o la dignidad de la persona, y entonces todos están al mismo punto y no tienes por qué protestar, que cada quien haga lo que quiera porque la verdad no importa, lo que importa es la tolerancia. Qué tremendo lo que estamos viviendo en este punto, ¿eh? Si la tolerancia fuera verdad, entonces no tendrías permiso para estar en desacuerdo con nadie, con el abuso infantil, con ningún político que corrupto no lo podías oponer. No tendrías que estar en desacuerdo con ningún traficante de órganos o de drogas o delincuencia organizada. No, con un estafador, porque también son sus valores y son sus verdades. Si la tolerancia fuera verdad, no necesitas oponerte a un abusador de niños. No. Imagínate en dónde estamos cayendo. Pero la verdad es que hay que ser amorosos, no tolerantes. Cuando hablamos de amorosos, el amor lo que hace es que dignifica a la persona, porque la confronta, la lleva a reflexión, incluso a vivir las consecuencias para que crezca. Y eso es el amor. Cuando amas a alguien, le aumentas su valor como persona, pero cuando eres tolerante, lo disminuyes como persona y hasta como ser humano. No lo estás tratando en lo que debe de ser para ubicarlo y que crezca como persona. El filósofo y teólogo Francis Schaeffer explica esto. La mayoría de las personas se contagian de las suposiciones de su familia, la sociedad que los rodea, de la misma forma en que un niño se contagia del sarampión. Así es. Los jóvenes de ahora están contagiándose de los valores de una cultura emergente que es muy diferente a lo que existió hace unas décadas atrás, y ahora no existe la verdad. Estamos en la época de la posverdad. Y eso nos lleva al otro punto. Convicciones contra la posverdad, que es lo que vamos a estar viendo en este momento. La posverdad es el tiempo de la verdad se terminó. Ahora viene la posverdad. Pero a esto es donde venían las convicciones. Daniel tenía convicciones en contra del concepto de posverdad. Dice allá, compara luego nuestros rostros, dijo Daniel, con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Convicciones contra posverdad. Daniel se aferró a sus convicciones para que no caiga en lo que se llama posverdad, que quiere decir el tiempo de la verdad terminó y ahora estamos en una época de otra forma de verdad. Daniel sometió a prueba sus convicciones y se basó en un resultado. Eso es muy importante, un resultado que tiene evidencia científica. No se basó en sentimientos, como ya explicamos, el concepto corazón no es sentimientos, el concepto corazón tiene que ver con resoluciones bien meditadas. Evidencias, resultado.
Lo que impacta es la sabiduría de Daniel para mantener en medio de una sociedad que se asemeja a la nuestra sus convicciones. Solo se mantuvo por sus convicciones en vez de poder. No dudamos que la decisión de Daniel fue tomada con fe, pero esa fe se basó en evidencias, no en sentimientos, en evidencias. Una de las razones por la que decide no participar en la comida del rey es para evitar el sincretismo religioso o la mezcla de lo que significa sincretismo. Pero también se trataba de una fe científicamente probada y no estaba dispuesta a negociarlo. Su convicción estaba basado en la explicación del por qué, y eso es algo muy importante. Hubo aspectos que se podían negociar, como el cambio de nombres, pero entre otros, supo marcar también un hasta aquí. Dijo, esto ya no. Supo cuándo poner límites, incluso si esta tenía un símbolo cultural de compromiso incondicional, ya que la comida se hacía con pactos. Cuando alguien comía, ahí se hacían compromisos, y una vez que hayas comido tienes que entrar en compromisos. Y él quería sentirse libre legalmente de agradar solamente a Dios. Aquí es interesante, lo voy a tratar en el próximo programa, voy a hablar el tema legal, el tema político y cultural un poquito más, pero en este caso tenemos que entender la simbología de Daniel al no comer de la comida del rey para no sentirse comprometido en este sentido legalmente. Estoy seguro de que no fue temeroso ni titubeante, como muchos teólogos hoy en día, que les tiembla la mano para declarar su convicción. Fue firme Daniel. Tenía claro que lo único que prueba la versión mesopotámica del diluvio es que porque interesante, me llama a mí mucho la atención lo que Daniel es y cómo conoce las teorías. Por ejemplo, cuando estaba allá en clase, seguramente conoció las versiones mesopotámicas del diluvio, y que son para él, para Daniel, eran pruebas de un testimonio cataclísmico universal que está comprobado por otros testimonios de otras culturas, y que cada uno de esas culturas cuenta lo que sucedió en su propia interpretación particular, pero que hacía énfasis de que sí hubo un diluvio universal. Recuerden que estaban cerca ellos a las evidencias que allí estaban dándose. Y esto es algo muy importante, porque es muy importante entenderlo, porque muchas ocasiones pasa esto: cuando alguien va a la universidad y conoce ciertos documentos, en vez de profundizar en el tema y conocerlo, se deja llevar por las interpretaciones de la teología liberal, por ejemplo, ¿no? Pero para Daniel, todo esto, los fenómenos paleontológicos y geológicos, solo pueden ser explicados a la luz de la geología cataclísmica. ¿Qué quiere decir? La geología cataclísmica es que en un momento, por sepultamiento repentino, quedó prácticamente todos estos elementos, a diferencia de la teoría que sostiene que es un lento proceso de acontecimientos naturales. Eso se llama geología actualista, que no tiene cabida en esa explicación. Y él lo entendía. Seguramente Daniel aprovechaba en los momentos de charla para señalar las diferencias que había entre el relato mesopotámico del diluvio y el diluvio, como lo menciona la literatura hebrea en Génesis capítulos 6 en adelante. Y así presentaba la naturaleza de un solo Dios verdadero, su papel controlador en el diluvio, así como su propósito al enviar el diluvio, diferente al propósito de estos caprichos de esos dioses, ¿no? Babilónicos. Pero más que nada, lo que hacía énfasis, me imagino, a Daniel, es presentar el carácter de ese Dios. Así que si hace una comparación entre el diluvio babilónico, que seguramente veía en la universidad, seguramente se los presentaban allá. ¡Ay, qué tremendo! Los débiles teólogos liberales hoy no logran ni siquiera distinguir entre el relato politeísta babilónico y el relato monoteísta de la Biblia. No logran distinguir estos teólogos ni entre la actitud de las deidades mesopotámicas y la reacción del Dios del diluvio, o las diferencias entre el papel de Noé
y el héroe mesopotámico. Caen en esas falacias. Algunos todavía sugieren que el relato hebreo se nutre del relato mesopotámico, pero el relato de los hebreos se da desde la perspectiva monoteísta, es muy claro. Esto daba a Daniel la oportunidad de llevarlos a escoger entre el capricho de una multiplicidad de dioses o el único Dios soberano que estaba al control de todo. Y entonces Daniel, yo creo que en las charlas se los presentaba, a ver, escojan, ¿cuál de las teorías es más razonable? Ustedes con esa teoría. Para esto se requiere no solo la memorización de textos, sino convicción en la palabra, que es lo que tenía Daniel cuando él llega a esa cultura, tenía una convicción fuerte. El naturalismo de hoy es el mismo pensamiento babilónico, pero Daniel no protestó como un espectador ajeno al sistema. Él protestó dentro del mismo sistema y esto es algo que nos va a llamar mucho la atención. Es muy lejos la idea de quienes etiquetan a Daniel como un escritor apocalíptico, ajeno a su contexto o intentando que escapen de la realidad presente. No, no, no. Daniel es real y él está viviendo en un contexto real como un joven que se tiene que enfrentar a las teorías que hay en las universidades. De hecho, sirve como un llamado a los jóvenes de cuna cristiana que entran a cursar en los altos grados de estudio en las universidades. Recuerden, como embajadores de nuestro Señor Jesucristo, nos anima a perseverar, no a perseguir el bienestar. Nos dice que busquemos el bienestar primero en la universidad y luego en el mundo exterior. Nos está diciendo que allá nos está llevando para capacitarnos y que conozcamos las otras perspectivas, pero las convicciones que ya tienes tú, no necesitas cambiarlas, sino entender las perspectivas. Y esto es algo muy interesante. A mí Daniel me fascina y cada vez lo admiro más a Daniel por conocer todos estos elementos. Se tiene un sistema de creencias, lo que creemos, pero de alguna manera a veces no se tiene convicciones. Se tiene sistema de creencias, pero no convicciones. El sistema de creencias es lo que creemos. Las convicciones es por qué lo creo. Eso es muy importante. Y esto es lo que le va a llevar al joven. El joven que llega a los estudios superiores y sabe no solamente qué cosa es bueno o qué es malo, sino por qué es bueno o por qué es malo, entonces es el joven que va a salir adelante en la universidad con sus convicciones. Miren, ¿por qué crees que algo es bueno o malo? ¿Por qué es bueno robar? ¿Por qué es malo mentir? ¿Por qué es bueno la lealtad, la pureza moral, la pureza sexual? ¿Por qué? Porque es algo bueno. Bueno, varias respuestas y aquí tengo algunas de ellas. Algunos dicen, es bueno porque eso me enseñaron mis padres. Esa no es una base para una convicción. Valores familiares, porque los valores familiares pueden ser relativos. Unas familias enseñan una cosa, otras familias enseñan otra. Es que es bueno o malo porque así me lo enseñaron en mi iglesia. Sí, pero hay iglesias donde enseñan diferente. Es que es bueno o malo porque es legal. No, el hecho de que algo sea legal no es sinónimo de que es moral, porque hay muchas cosas que se han aprobado legalmente, pero no son morales, o porque tiene consecuencias, o qué es mejor para ti. No, el hecho de que tenga consecuencias no significa una base de convicción, porque hay muchas personas que pueden tener consecuencias y aún así lo siguen haciendo. O por lo que tú decides. ¿Qué alternativas tengo? ¿Cuáles son mis probables consecuencias de cada uno y cuál es mi alternativa? O sea, lo que tú prefieres. O sea, está en ti. Y si tú prefieres algo que afecta a otras personas, ¿sigue siendo entonces algo moralmente bueno? Otros dicen, es que está en la Biblia. Bueno, en la Biblia aparece lo que creemos, pero la convicción es la respuesta, ¿por qué lo creemos? Y esto es el punto más importante aquí. Ahora, otros dicen, no, es bueno o malo porque está en los mandamientos. No, esos son los legalistas, ¿no? Son declaraciones de que es bueno o malo. No dicen por qué, sino solo es creencias, sin convicciones,
creencias sin convicciones se convierte en legalismo. Creencias sin convicciones es legalismo. Ahora, ¿por qué es bueno o malo? Eso es lo que te va a traer convicciones. No solamente qué. Todos tienen sistema de creencia, pero la convicción de la que estamos hablando de Daniel, cuando dice que Daniel propuso y tuvo convicción, está basado en el por qué. Y aquí yo tengo puesto en esta gráfica que está aquí en la parte derecha, que ustedes pueden ver allá, 3P. ¿Es bueno o es malo? Todo lo que es contrario al carácter de Dios, la naturaleza y persona de Dios. Noten la primera P, prohibición. No robarás. Es malo robar, prohibición. La segunda P es prescripción. Es malo robar porque hay una prescripción que dice no robarás, pero todavía aún eso no concluye el ciclo de la convicción. La convicción viene con la otra P, que es la persona. Es decir, yo digo que es malo mentir porque hay un mandamiento que dice que no debo mentir. Muy bien. Pero ese es el segundo paso. La tercera P dice persona. ¿Por qué es malo mentir por una persona? ¿Cuál es esa persona? ¿Qué persona? ¿Cuál es su carácter? Porque esa persona es verdad y ella no miente. Y le ofende que alguien mienta. Su carácter, naturaleza y la de esa persona. Esa persona, su carácter, su naturaleza es verdad. Lo mismo es matar, robar, cualquiera de las decisiones en la vida, aplícale estas 3P. P, la prohibición es esto. La prescripción es lo que está en la Biblia y basado en la persona de Dios. Entonces nuestra convicción está basada en una persona. ¿Es bueno o es malo todo lo que es contrario al carácter, la naturaleza y la persona de Dios? Ahí es donde está basado la convicción. Entonces Daniel tenía una convicción por su relación con una persona. Esta persona es la que definía en la vida de Daniel, no ni siquiera las leyes escritas solamente, sino la relación que tenía con la persona. Aquí es importante entender, porque si es solamente las leyes escritas, entonces se cae en un legalismo. No, era la relación que tenía con esa persona. La vida no es la Biblia. Ahí están las prescripciones en la Biblia, sino es la persona de Dios. Tiene vida en mí, dijo el Señor. Tienen vida en mí, no en la Biblia. Tenéis vida en mí, es decir, en la persona de Dios. Las 3P de las decisiones morales: prohibición, prescripción y persona. La verdad es fidelidad, es lo que es fiel al original, que es Dios. Yo soy el Padre, yo y el Padre uno somos, igual al Padre, Él es el original. Ahora, ¿cómo tomar decisiones? Entonces, considera las opciones, compáralo con Dios, está de acuerdo a la naturaleza de Dios, luego comprométete a la naturaleza de Dios y contar con la bendición de Dios. Esto te va a llevar a la convicción, que es muy importante antes de la posverdad. Convicción. Posverdad es lo relacionado con o que denota circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes para formar la opinión pública que la apelación a la emoción y las creencias personales. Lo que está diciendo allá es que no importa la verdad. Cada vez más la verdad es considerada como algo que se siente o algo relativo. Dice las tendencias Barna en su encuesta, en vez de que se le considera como algo que se conoce o que se sabe como algo absoluto. Es algo que tú sientes. La posverdad entonces está basado solo en tus sentimientos, pero la verdad está basado en una persona. Para el creyente entonces hay absolutos, y los absolutos no están basados en los sentimientos, que pueden equivocarse, sino en una persona que es Dios. ¿Qué es lo que provoca la posverdad? Un multiculturalismo. No tiene que ver con el racismo, no tiene que ver con raza, no de eso se trata el multiculturalismo, sino que es la tolerancia aplicada a cualquier cultura. Es decir, todos los valores, todos los estilos de vida, todas las creencias, todos los reclamos de la verdad culturalmente, para ellos son iguales. Si alguien se atreve a afirmar que sus valores son mejores que otros, es un antimulticultural. Y Daniel así era aparentemente para su cultura.
pero él entendía que algo es verdad porque estaba basado en una persona. La diversidad, que es otro de los temas que viene con la posverdad. Filosóficamente, diversidad es tolerancia aplicada al pensamiento, igualdad en medio de la diversidad. No entiende que la verdad se descubre, sino que se crea. Tú puedes crear tu propia, incluso en los círculos de la iglesia. Ahora, ¿cómo se están llevando los discipulados? El que está enseñando se para y le dice, para ti, ¿qué es el amor? No, pues el amor es esto, eso. Ok, eso es el amor. Y todos van descubriendo que ya sabían de la Biblia. Cuando no conocen nada de la escritura, ya no se busca el significado de esa frase para los lectores, sino lo que significa para ti. ¿Qué significa para ti esta palabra? No es qué significó para Jesús o qué significó para los oyentes. Es el contexto de un texto, sino qué significa para ti. Y entonces se contextualiza a la vida de la persona. Si es verdad, dicen ellos, va a funcionar. Dice el adulto para el niño. El chico dice, si funciona es verdad. O sea, el cambio de perspectiva. ¿Por qué el cambio de perspectiva? Porque ellos dicen, bueno, si funciona es verdad. En cambio, se entiende en la escritura que la verdad siempre va a funcionar. La verdad viene de Dios contra la verdad que viene de mí, mi verdad. Y eso es algo que el postmodernismo está cambiando hacia allá, basado en los sentimientos. Si alguien no vive como cristiano, diciendo, él no está viviendo la verdad, decimos. Ahora no, ahora los jóvenes dicen, si alguien dice que es cristiano y no vive la verdad, el cristianismo no es verdad, porque no funciona, en la práctica no funciona. Y atropellan la verdad solo porque una persona no está viviendo en la verdad y votan toda la verdad. ¿Qué es lo que están haciendo? La hipocresía no refleja la verdad, que no funciona, sino una persona que no está viviendo en la verdad. Ahora, sin embargo, en la posverdad, la hipocresía significa que lo que Dios dice no es verdad porque los cristianos no viven en la verdad. Eso es lo que significa en la posverdad. O sea, en lugar de cuestionar la hipocresía de la persona, cuestionan la verdad que está escrita. O sea, están tirando completamente los fundamentos, pero la verdad es objetiva, es decir, lo que se observa desde afuera. Ahora es subjetiva, es lo que tú pienses, incluso lo que sientes. Ahora es emocional la verdad, ya no es objetiva, es emocional. Lo que siento, tus sentimientos. Ahora se descarta la ciencia. No importa lo que diga la ciencia, sino lo que es como cuando dice, no importa la biología, sino lo que tú sientes. Si la biología enseña que eres sexo masculino, pero si tú te sientes mujer, es lo que importa, lo más importante es lo que tú sientes. La verdad no importa. Lo que importa son es el sentimiento. Queda descartado entonces los sentimientos, descartan la ciencia, descartan la verdad, descartan los hechos, todas las evidencias se descartan por los sentimientos y cobra prioridad los sentimientos. Esto es la posverdad. Bueno, pues vamos a ir terminando con la cosmovisión de Daniel, la cosmovisión idolátrica contra la cosmovisión monoteísta. Ahora sí, vean, cosmovisión monoteísta de Daniel contra la cosmovisión idolátrica de los babilonios. Dice el versículo 16. Así pues, Melzar se lleva la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. Interesante que Melzar salió beneficiado también, ¿verdad? Porque él se llevaba la comida y el vino que le tocaba al grupo de Daniel y él les daba legumbre. No solo la comida tenía una connotación, pero la mención del vino también está relacionado con el tema de la idolatría. Esto no es sorprendente si entendemos que Babilonia era una cuna de dioses, el origen de la maldad, que ahí se dice la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra están en Babel. De hecho, Zacarías 5:5-11, cuando se habla de la mujer y el Efa, que se llevada la maldad en tierra de Sinar, y en Apocalipsis 7:5 también, ¿verdad? Miren, qué interesante esta cita de George Rokes. Él dice, por más de 300 años los dioses de Sumeria
fueron adorados por los sumerios y semitas. Al igual, por más de 3000 años, las ideas religiosas promovidas por los sumerios desempeñaron un papel extraordinario en la vida pública y privada de los habitantes de Mesopotamia. Moldearon sus instituciones y adornaron sus obras de arte y literatura y se difundieron en todo tipo de actividades, desde las funciones más elevadas de los reyes a las ocupaciones diarias de sus súbditos. En ninguna otra sociedad antigua la religión ocupó una posición tan prominente, pues en ninguna otra el hombre se sentía tan dependiente por completo de la voluntad de los dioses, y eso lo escribe en su libro de los orígenes de Irak. Ahora, entre los más destacados estaban los dioses Aku, quien era el equivalente sumerio de Sin, es decir, que era otro nombre del dios de la luna. Belet o Belti, que era el nombre de la esposa de la deidad babilónica principal, Bel o Marduk. Nego o Nebo, que era el hijo de Bel. No había ninguna ley hebrea que mandara abstenerse al vino, excepto el abuso de este o la incorrecta forma del cultivo. O sea, desde la perspectiva hebrea, el tomar vino no era el problema. Aquí había un problema que estaba enraizado en la cultura babilónica. Esto es muy interesante que lo entendamos, porque hay una relación presentada entre el mismo libro de comida ritual dedicada a dioses paganos, en el cual el vino ocupaba el lugar central en aquella famosa banquete donde el rey Belsasar mandó a traer las copas de oro que Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén y forzó a sus nobles a unirse a él en un deliberado insulto a Dios al llenar las copas de vino y brindar por los dioses paganos de madera y de piedra. En esta imagen que ustedes pueden ver, se encuentra Ninkasi, que ella es la diosa de la cerveza y posiblemente sea parte de lo que se dio en ese ritual, porque esta Ninkasi era la diosa de la cerveza. Así que el tema de vino también tenía una connotación de idolatría. Así vemos que las copas de oro que se mencionan en la primera mitad del capítulo 1 y el vino que se menciona en la segunda mitad aparecen juntos de una forma espectacular y trágica en el funesto banquete de adoración pagano de idolatría que se describe en el capítulo 5 de Daniel, que provocó, por cierto, la caída de Babilonia. Por otro lado, imaginemos a Daniel en la universidad. ¿Está bien? Pensemos que Daniel está en la universidad y Daniel creía que había un Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Por el contrario, los babilonios creían en muchos dioses y los conocemos por la literatura con la que él seguramente tenía contacto. Por ejemplo, la famosa epopeya babilónica de la creación, la Enuma Elish, un mito que relata los orígenes del universo y de los dioses, que es la cosmogonía y teogonía, y que detalla la guerra entre ellos por la supremacía, la cual provocó que Marduk reemplazara a Enlil como el dios más alto del panteón mesopotámico, que era el sentido de esa narración. El poema cuenta que los dioses surgieron de una especie de combinación primordial de Apsu, el agua dulce eterna de los ríos, y Tiamat, el agua salada de los océanos. El propio Hammurabi, en el inicio del prólogo de su célebre Código de Leyes, intenta situar a Marduk entre los grandes dioses mesopotámicos. En este libro de Babilonia, es interesante que Juan Luis, en la breve historia de Babilonia, Juan Luis Fontero dice lo siguiente, respecto a la introducción que estaba en el libro de la ley de Hammurabi. Cuando Anu, el altísimo rey de los Anunnaki, todos los dioses del panteón, y el divino Enlil, señor de los cielos y la tierra, que prescribe los destinos del país, le otorgaron al divino Marduk, al hijo primogénito del dios Ea, Enki en sumerio, la categoría de Enlil de todo el pueblo, y los magnificaron entre los Ijiji, los grandes dioses, cuando le pusieron a Babilonia su sublime nombre y la hicieron la más poderosa de los 4 cuadrantes, cuando en su seno le aseguraron a Marduk un reino sempiterno cuyos cimientos son tan sólidos como los del cielo y la tierra. Esa declaración está en la introducción de las leyes de Hammurabi. Este proyecto teológico de Hammurabi se impuso solo hasta fines del siglo II del
segundo milenio, perdón, cuando Marduk fue aceptado como soberano absoluto de los dioses, suplantando así a Enlil. El poema de la creación, compuesto casi con toda seguridad en tiempos del soberano Nabucodonosor I, fue una pieza clave en la exaltación de Marduk como el rey de todos los dioses, y para el tiempo de Daniel esto era popular. Aquí vemos a la Emuna Elish, que circula ya en tiempo conocido de Daniel, el poema de la creación escrita en acadio de los babilónicos, conocida como la Emuna Elish, cuando en lo alto se llama, donde se justificaba el privilegio de Marduk y se describía el origen de la creación. Ahora, los griegos tenían ideas bastante similares. Recuerden a Hesiodo, quien compuso la Teogonía alrededor del siglo VII a.C., aunque probablemente se basó en fuentes babilónicas más antiguas que las mitologías griegas, de tal manera que podemos decir que los griegos tomaron sus mitologías de las mitologías babilónicas, que ya circulaban en la época de Daniel. Seguramente conocía Daniel los 3 escritos que fueron descubiertos después, el del diluvio mesopotámico, el Génesis de Eridu, la epopeya de Artajesis y las diferencias que podemos decir el poema de Gilgamesh. Seguramente los conocía Daniel. Si era así, imagínate, la hipóstasis griega de Eros, creador del mundo, con el logos del relato hebreo, demuestra una abismal diferencia de perspectivas en ambos pueblos, con los griegos y los hebreos, pero también de los babilónicos, de los judíos o de los hebreos. Note bien, en este cuadro, por ejemplo, presentamos a toda la teogonía de los pueblos griegos y podemos saber la diferencia. El logos es una sustanciación de una propiedad intelectual o un poder de Dios creador que está por encima del mundo. En tanto, en todas las concepciones mitológicas, lo divino se buscó dentro del mundo. ¿Cuál era la diferencia entre Dios y los dioses? Bueno, que estos dioses estaban prácticamente dentro del mundo. En tanto, el Dios hebreo, el Dios de Israel, está sobre el mundo. Miren qué interesante, porque cuando George Smith encuentra las primeras narraciones del diluvio mesopotámico, que ahora con eso entendemos todo lo que Daniel entendía. Por eso es que yo digo, cada vez que pienso en que Daniel conocía esas teorías sobre la creación, sobre el diluvio, o sea, yo me convenzo más del gran sabio que era Daniel, porque Ezequiel 28:3, así en el caso de la figura que se usa para referirse a Lucifer, del rey de Tiro, a mí me llama mucho la atención que dice, era más sabio que Daniel, y esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque se compara a él con un hombre sabio, quien de joven se enfrentó a estas teorías de moda y las supo rebatir, sosteniendo su fe en el Dios verdadero, sin caer en una mezcla de su fe. Los estudiantes de hoy en día tienen que aprender de Daniel cómo diferenciar todos estos temas. Ahora, ¿qué le sucedió después de George Smith, que es el llamado como el cerrajero intelectual, ¿no? Tradujera la parte de la 10ª tablilla de la epopeya de Gilgamesh, y desenterrada en Nínive, al norte de Irak. Ahora vienen a ilustrar estos hombres y a decir, ¿saben qué? La Biblia es un plagio de lo que se dice allá en Babilonia, lo que habían descubierto ya en Babilonia del diluvio de Gilgamesh, y bueno, se escandalizaron. Daniel conocía todo esto y no se escandalizó. Y George Smith fue quien dio a conocer la versión caldea del diluvio, que fascinó a los intelectuales, pero que también incluso sacudió a algunos creyentes y hasta escépticos, quienes, a diferencia de Daniel, les hizo dar vueltas en la cabeza, casándose con teorías liberales al respecto. De hecho, las teorías modernistas se asemejan a las mesopotámicas en la idea de que la masa, energía, es primitiva, de que todo se deriva de ello. O sea, para ellos todo comienza con la masa y la energía. Y esta es la esencia del reduccionismo materialista, es decir, que todo comienza con la masa y la energía. Y aunque esta materia es incapaz de producir todo lo que vemos a nuestro alrededor, incluyendo la vida, el cerebro, la mente humana, la misma idea de Dios, no se puede producir con la masa y la energía, pero pues para ellos es el absoluto. Su fe
en la materia de estos hombres, que creen que todo se originó con la materia y con la energía, es tal que le atribuyen hasta poderes creativos en la masa y la energía a procesos materiales fortuitos sin dirección. De hecho, el ateísmo, quiero decirles, es una creencia en el materialismo. Es más, es una fe también el ateísmo. Tienen tanta fe en el materialismo, aunque antes de ciencia es a priori, es decir, ellos deciden antes el resultado, antes o sea, no hay Dios. ¿Por qué no hay Dios? Voy a probarles por qué. O sea, ellos ya decidieron el resultado. De modo que, aun cuando encontraran evidencias de una inteligencia superior en el universo, optarían por decir que tal inteligencia no puede ser, aunque tengan delante de ellos todas las pruebas. El monoteísmo hebreo no es una versión reducida del politeísmo pagano. No es como algunos teorizan, que primero fue el politeísmo y luego el monoteísmo. No, porque el Dios de los hebreos está fuera del mundo, no está ubicado dentro del concepto de la categoría dentro del mundo. Hay una diferencia entre categoría y solo no solo es una cuestión de rangos. O sea, no estamos hablando de que el Dios hebreo es un Dios que es de mayor rango, sino que es una categoría diferente de Dios, porque los dioses que ellos crean están dentro del concepto del mundo, creados después por lo material. Primero existió lo material y después los dioses. Además, como el significado del sistema no se encuentra en el propio sistema, solo Dios, el Dios hebreo, está sobre el mundo y puede darle significado al mundo. En ese sentido, noten bien esto, el Dios de la Biblia no es uno más en el panteón de todos los dioses conocidos. Todos ellos son productos del cielo y de la tierra, es decir, porque primero fueron lo material y luego se crearon los dioses. Pero el Dios que revela la Biblia creó los cielos y la tierra. Por eso no puede ser equiparado a ningún otro Dios que pertenece a este mundo, sino que este Dios está sobre el mundo y antes del mundo. En la idolatría, la cosmovisión es del todo opuesta a la Biblia, que sostiene que la materia no es eterna ni autónoma, sino que Dios, que ese espíritu fue el que lo creó. Dios no deriva de la nada. Él creó la materia, no la materia creó a Dios, como en el caso de todos los dioses que fueron posterior a la materia. Es decir, la materia existió y es interesante, por eso le decía que la misma cosmovisión babilónica de que todo se origina en la materia y la energía es la misma cosmovisión del materialismo ateo y de la sociedad postmoderna. Vamos a ir concluyendo ya para aterrizar. En conclusión, con todo lo que hemos visto, esos contrastes que hemos visto, con todo, ¿cómo reaccionó Daniel y sus compañeros fuera de su zona de comodidad? ¿Se retrajeron o se desconectaron por completo de su sociedad? ¿O en vez de ello aprovecharon eso como una oportunidad de influir en el nombre de Dios mientras estaban en esa comunidad? En tanto el reino de Dios no haya llegado en su totalidad, en su plenitud, ¿cuál debe ser la relación entre el creyente y el mundo actual? Vemos aquí en este ejemplo de Daniel cuál debe ser. Y aunque este tema lo voy a tratar con más amplitud, de una manera práctica, en la próxima conferencia, quiero decirles los siguientes 3 conclusiones. 1, no hubo ningún intento de Daniel ni de sus amigos de separarse totalmente de la nueva cultura o del sistema educativo que ellos estaban recibiendo. No fue un radical fóbico Daniel, ni se negó al estudio, es decir, yo no voy a estudiar porque todo eso es herejía, por así decir, ¿no? No, lo que hizo es que interactuó en la cultura sin ser contaminado por ella. No tuvo una actitud paranoica en que todo, viendo demonios y diablos por todos lados y paganismo por todos lados. No, más bien propuso, el hebreo propuso o resolvió solemnemente no contaminarse. Aprendió la cultura babilónica, la estudió, la conoció, porque dice, fueron enseñados. Y esta preparación es muy importante. Si queremos que Dios nos use, tenemos que prepararnos en todo esto que estamos enfrentando. Así que vamos a orar. Señor, te pido que de
estudio, hombres y mujeres surjan con preparación fuerte para buscarte, para servir, para ser útiles en su comunidad y que sean movidos para el desafío que tienen por delante. En el nombre de Jesús te lo estoy pidiendo. Bueno, la próxima semana, mis hermanos, vamos a estar hablando del papel de Daniel como ciudadano en tierra extranjera. Es muy interesante eso. Vamos a hablar de conociendo el contexto cultural que nos toca vivir y un tema muy picante que es la participación política. Lo vamos a ver en los versículos 17 al 21 del capítulo 1. Dios honra a sus hijos, la revolución cultural. Que Dios me lo bendiga y pasen excelente fin de semana. Un abrazo a todos.